continuación les voy a presentar la lectura Estado, Poder y Gobierno del autor Norberto Bobbio, en el que básicamente se va a analizar, eh, digamos, el tema principal va a ser el poder y sus tipos, sus formas y cómo se expresa este dentro del Estado y su forma de gobernar en el Estado. Bueno, el concepto global que encontramos en el cuadro es el proceso político, que es el que marca el actuar de lo que al principio el autor quiere distinguir, que es la política la política y el Estado, pero que finalmente dice que se encuentran en, pues, en un fenómeno que es el poder. También afirma que el proceso político es la formación y distribución del ejercicio del poder, y por ende el Estado y la política se complementan, y se complementan en este fenómeno que es el poder. Ahora bien, ya teniendo el poder como el eje principal de la unión de estos dos conceptos de Estado y de política, vamos a empezar a introducirnos sobre el término de poder político como tal. Pero antes el autor va a hacer una caracterización del concepto de poder en general, y para esto se va a basar en teorías fundamentales de ese poder, y se va a sustentar en, en tres teorías fundamentales. Una teoría sustancialista hobbesiana, en el que prácticamente, digamos, el poder es el medio para llegar a un fin deseado, que después lo podríamos relacionar con la teoría racionalista del poder o realista. Por otro lado está la subjetivista lockeana, que va más allá del poder como un medio, y se aventura, digamos, a decir que es la capacidad de un sujeto para ejercer poder sobre otros. Va más como al individuo, cómo puede estar incapacitado en una jerarquía para establecer eh, poder sobre otros. Finalmente está la teoría relacional, que es planteada por Dahl, en la que él habla es que ya no sería el poder como medio o como un solo sujeto que va a ejercer el poder, sino es la interacción y la persuasión entre esos sujetos que están dentro, se podría decir, dentro de un Estado. Entonces digamos, un proceso, el poder va a ser un proceso en el cual un individuo va a ganar poder y otro va a perder un poco de libertad para que se den ciertos procesos, decisiones o cambios en la sociedad. Cabe notar que en la teoría sustancialista hobbesiana podemos encontrar digamos, el ejercicio del poder muy ligado a lo que vamos a llamar más adelante, digamos, el uso exclusivo de las fuerzas sobre el Estado. Digamos, es un uso directo, coactivo, en el cual el autor va a plantear que de alguna forma es la mejor, digamos, el, el mejor uso que se le puede dar al poder, porque, digamos, es la forma más efectiva de obedecer las normas que se imparten desde el Estado. Bueno, acto seguido, para complementar las tres teorías que ya planteó el autor, Norberto Bobbio va a hablar va a remitirse a Aristóteles para hablar de los tipos de poder, y para esto nos plantea que Aristóteles, digamos, caracteriza tres tipos de poder. Uno en el que está el amo y el esclavo, en donde se cumple solamente el interés del amo o del dueño de los medios de producción, podríamos llamarlo mucho más en la modernidad, o sí, los dueños de los propietarios más que todo. Entonces, digamos, hay una relación unidireccional, solo uno tiene interés. Lo que va a caracterizar a estas tres relaciones es que, digamos, el concepto va a ser el interés. ¿Qué interés se lleva, digamos, a cabo, y qué interés no se lleva a cabo? En el segundo concepto o tipo de poder, según Aristóteles, es el de el padre y el hijo, en el cual el padre va a estar todo el tiempo trabajando para que el hijo esté bien y tenga las mejores condiciones para su vida. Entonces se van a llenar solamente los intereses del padre hacia el hijo.
entonces también es unidireccional, cosa que no pasa en el tipo de poder de gobernante versus gobernado. En este tipo de poder el interés es bidireccional. Desde la perspectiva de Aristóteles, el interés es bidireccional en el sentido en que por, por naturaleza deben de salir los dos beneficiados. El gobernante actúa de acuerdo a lo que el pueblo quiera y el pueblo tiene que obedecer lo que le diga el gobernante. Entonces el interés es mutuo y no sería una imposición, sino pues lo que ellos tenían en la antigua Grecia, una democracia. Bueno, una vez entendidas las teorías fundamentales y los tipos de poder que se pueden presentar, el autor lo que va a plantear también desde un poco desde las perspectivas aristotélicas es que se pueden dar formas de poder en las que podemos encontrar relaciones entre las que ya dijimos, los tipos y las formas como se expresa este poder. El autor va a señalar tres formas de poder, de manifestación del poder, que se podría decir. La primera es el gobierno patriarcal, relacionada con digamos, la relación y el tipo de poder de amo y esclavo. Corrijo, el gobierno patriarcal, que se va a relacionar con el tipo de poder de padre versus hijo, en el cual digamos el gobernante va a actuar de acuerdo al interés y la felicidad de sus súbditos, que es lo mismo que haría el padre con su hijo. Entonces digamos la relación iría de acuerdo a los intereses y caprichos del pueblo en este sentido. En segundo lugar, otra forma de poder es el gobierno despótico, que se va a ver relacionado ahora sí con el tipo de poder entre amo y esclavo, en el cual solo se va a satisfacer el, el interés del tirano, en el cual las leyes, las normas y todo va a estar como en poder y en disposición del, del tirano y no de los súbditos, digamos. Finalmente está el gobierno civil, en el cual se hace uso de un aporte de Locke, en el cual él plantea que se sale un estado de naturaleza y se pasa a un estado de gobierno civil, caracterizado por el consenso manifiesto, en el cual toda la sociedad es consciente y actúa de una forma racional para tener satisfacción de intereses mutuos. ¿Qué sería relacionado pues con lo que dije ahorita? Las relaciones de intereses entre gobernante y gobernado que planteaba también Aristóteles, pero el problema que van a tener Aristóteles y Locke al señalar estos dos, digamos, podría decirse ideales de gobierno, es efectivamente eso. Lo que se van a diferenciar es en que Aristóteles va a ir a direccionar, digamos, la relación entre intereses, y Locke va a ir a relacionar la relación entre qué es legítimo y qué no es legítimo, pero fallan en el punto en el que tanto el concepto de interés como de legitimidad son criterios si bien sí son de poder y de formas de expresión y manifestaciones del poder, son planteamientos subjetivos, es decir, que plantean el poder como debería ser o cómo se manifiesta de forma corrupta y no como es realmente. Entonces se van a un estudio del ser o del deber ser y no van como a la realidad. Y por eso es que a continuación les voy a explicar qué se contrapone a estas teorías del deber ser. Bueno, una vez visto lo anterior, ya vamos a poder hablar como tal del poder político. Entonces, como decía anteriormente, que se va a contraponer a estas teorías del deber ser del uso del poder, pues se va a contraponer la teoría realista, en la que se va a plantear que el Estado en sí mismo lo que hace es ser un agente soberano que se va a brindar a sí mismo la exclusividad sobre el uso de la fuerza, y este uso de la fuerza va a ser legítima sobre un territorio particular y va a ser la forma más efectiva de hacer obedecer una norma
o un mandato del tirano. A esta teoría realista se suma Max Weber, en donde él plantea que la fuerza y el uso de la fuerza es el hilo conductor de la acción política como tal y como último recurso de hacer valer las normas. Ahora bien, antes de anteponer el principio de la legitimidad, el autor va a plantear tres formas de manifestación del poder político que no se manifiesta solamente en la política como tal, sino en términos económicos e ideológicos. En el económico es donde está la riqueza y la propiedad de los medios de producción. En el político está la fuerza de los superiores e inferiores, como hablábamos ahorita de la fuerza y del ejercicio de la fuerza por parte del Estado. Y está el ideológico, que es donde podríamos llamar desde la teoría marxista la superestructura, donde se da una relación entre pensantes e ignorantes. Todas estas formas lo que crean es sociedades desiguales y además tienen la capacidad de inducir conductas en la sociedad, y todas estas se presentan en las sociedades. Bueno, ahora bien, para explicar el concepto de legitimidad, el autor hace una pregunta que nos puede introducir fácilmente a esto, que dice: si nos limitamos a fundar el poder exclusivamente en la fuerza, ¿cómo se logra distinguir el poder político de una banda de ladrones? Como veníamos hablando, si el Estado se va a dedicar solamente a reprimir y a hacer el uso exclusivo de la fuerza, entonces ¿cómo lo distinguimos de una pandilla de ladrones? Entonces ahí es donde se introduce el término de legitimidad para dar un aspecto ético al término y al actuar del Estado. Entonces, eh, hay unas formas de legitimidad en el cual está la voluntad, donde anteriormente se pensaba era la voluntad de Dios, y en términos más democráticos es la voluntad del pueblo. Por otro lado está la naturaleza, donde un rey o un gobernante, por ser superior en conocimientos o por tener valores superiores a los ciudadanos, puede tener derecho a gobernar y por eso va a ser considerado legítimo. Por otro lado, la historia es, el pasado le va a decir al gobernante que tiene esa potestad sobre eso. Pero es claro ahora bien, que la legitimidad es un criterio también subjetivo y ético, pues la legitimidad no solamente se ve desde el Estado, sino desde los gobernados, y es claro que el concepto es relativo, y para lo que unos puede ser legítimo el uso de las armas, para otros no. A esto se le contrapone el positivismo jurídico, en el cual se empieza a plantear el dilema sobre las leyes, sobre la potestad de las leyes sobre el Estado por encima de lo que el pueblo quiera, porque se plantea que el hombre es corrupto y por eso necesita las leyes, porque las leyes no son, pues no sienten, no ven, y son más bien objetivas. Finalmente, el autor se va a apoyar en Max Weber, el cual va a plantear tres formas de uso de poder legítimo en los estados y en las sociedades. El primero es el tradicional, en el que se crea la sacralidad del soberano, donde podríamos irnos a la Edad Media, donde el rey estaba amparado por Dios para gobernar. Por otro lado está el poder legítimo desde la racionalidad legal o el imperio de la norma, donde solamente se va a llevar a cabo lo que esté escrito en la norma y lo que se haya dicho desde la norma. Por otro lado está el poder legítimo carismático, donde se le van a dar poderes a un jefe porque tiene pues características extraordinarias. Finalmente todo termina la discusión del Estado y cómo este Estado actúa sobre un territorio, cómo es avalado por un pueblo, el pueblo determina si es legítimo o no, y cómo ejerce su soberanía. Entonces la discusión finalmente es qué impera sobre el actuar del Estado: la legitimidad que le da a su pueblo o la ley que lo ampara. Entonces se habla de los límites internos y externos de la ley, para decir que los países no están solos en el mundo y que tienen que tener en cuenta eso en sus decisiones, y los límites internos es que el pueblo tiene la potestad sobre decir qué es legítimo y qué no, para continuar